Muy bien, buenos días. Buenos días. La colega cuando me invitó a dar estas conferencias me propuso que hablara de lo que entiendo por cine posclásico, y esto es lo que voy a hacer a partir de un ejemplo señero. Ya verán ustedes por qué, como es el de la saga Alien. Bueno, antes que nada quisiera empezar advirtiéndoles que lo que denomino cine posclásico no coincide con lo que se da en llamar, y esta es una expresión para mi gusto muy incómoda, cine moderno. Por eso voy a empezar explicándoles los motivos de la diferencia. La expresión de arte moderno es una expresión en sí misma ambigua, porque siempre desde su origen está confrontada a una dudosa caracterización de lo antiguo. Pero en todo caso, cuando encuentra un sentido más o menos preciso, es ahí donde se remarca no tanto del arte antiguo en general, como del arte que se percibe como académico o como academicista. De modo que el arte moderno se afirma en el rechazo de las normas de cierto canon de representación que le precede y que es comúnmente reconocido por todos menos por los propios artistas modernos, claro está, como el canon de la buena representación, es decir, el que mejor acceso permitiría a la realidad representada. De modo que el artista moderno es por eso alguien que se reconoce y se afirma en su toma de distancia con respecto a ese canon representativo del que por unos u otros motivos él desconfía. Y así se escribe en su obra, escribiendo esa distancia, no solo con respecto a ese canon, sino también con respecto a la realidad misma, que en ausencia de canon que la represente se ha vuelto para él dudosa. Y de hecho la categoría de la realidad en el arte moderno es el territorio más movedizo de los posibles. Entonces el arte antiguo le parece impostado, lo que él llama arte antiguo o académico, lo rechaza precisamente porque le resulta dudoso el sentido que ese arte ofrece, en la misma medida en que conoce pero no cree en el relato que sostiene ese arte antiguo o académico. Quisiera llamarles la atención sobre el hecho de que la noción de relato que acabo de introducir, desde el momento en que ha quedado caracterizada no solo al modo semiótico por sus rasgos formales, sino también y sobre todo por el grado de creencia que suscita, debe ser entendida en su resonancia antropológica. Quiero decir, en su resonancia propiamente mitológica. Porque el relato mitológico es precisamente aquel que es vivido como verdadero por la comunidad que se reconoce en él, y que, en tanto que se reconoce en él, encuentra en él, en ese relato mitológico, el fundamento mismo de su sentido. Y sobre él se cohesiona su comunidad. Por eso que la historia del arte no se piensa habitualmente así, dado que, la historia del arte no tiene por costumbre enmarcar la cuestión en términos antropológicos, podríamos decir que el arte moderno es el característico de un periodo y de una cultura que vive la entrada en crisis, sino el derrumbe de su universo mitológico. Y probablemente ensayando esta idea se pueda dar una referencia común al conjunto de las cosas que hemos identificado así como arte moderno. Bueno, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, parece fácil aplicar la noción de arte moderno al cine y hablar de cine moderno a propósito de los grandes autores del cine europeo. Estoy pensando
cineastas como Dreyer, Buñuel, Godard, Antonioni. Por lo demás, resulta evidente que cuando así se hace, se está postulando al cine clásico de Hollywood como esa referencia canónica de representación cinematográfica con respecto a la cual se afirma la, digámoslo así, posición moderna de estos cineastas. En todo caso, es necesario también, de acuerdo con el punto de vista antropológico que acabo de proponerles, reconocer que ese cine clásico de Hollywood no debería, como habitualmente se hace, ser reducido a un mero canon de representación. Eso que, lo conocerán ustedes, se ha dado en llamar el modo de representación institucional. No, en mi opinión, el cine clásico de Hollywood vino a constituirse durante un largo periodo del siglo XX en un conjunto de notable envergadura mitológica. Probablemente la mayor formación mitológica que se produjo en la cultura del siglo XX, que era en sí misma una cultura desgarradamente moderna y por tanto radicalmente antimitológica. No sé hasta qué punto lo que les digo les sorprende. Les invito a que ensayen a entender esta idea desde su propia experiencia como espectadores cinematográficos del cine clásico. Quiero decir, por más que ustedes puedan ser gente descreída, por más que participen de la desconfianza moderna hacia los relatos mitológicos, pienso que seguramente habrán hecho la experiencia mientras contemplaban alguno de los grandes relatos clásicos de Hollywood, de lo que yo llamaría la necesidad, la pregnancia, incluso la plétora de sentido que en ese cine adquieren los actos de sus héroes. Y ello con independencia de que a la salida del cine la desconfiada racionalidad moderna se haya vuelto a apropiar de ustedes y se hayan sentido obligados a denunciar el cine que ha suscitado en ustedes tales emociones como, suele decirse, una ilusión manipuladora de sus emociones. Bueno, hemos dado ya el rodeo mínimo imprescindible para situar lo que entiendo como cine postclásico. Porque resulta evidente que, salvo escasas, aunque notables excepciones, desde los años 70 para acá, el cine de Hollywood se ha apartado netamente del modelo clásico. Esto es un hecho. Y sin embargo, no por ello se encuentra menos lejos de ese que hemos dado en llamar cine moderno, ya saben, el de los grandes cineastas europeos. Y ello porque no encontramos en ese cine de Hollywood de las últimas décadas nada que tenga que ver con la dispersión y la incertidumbre narrativa que caracteriza las obras de estos grandes cineastas y que se traduce de manera inmediata en esa ausencia de mecanismos de suspense que lleva a tantos públicos populares a alejarse de las películas de estos grandes autores. Miren, todo lo contrario sucede con el cine posclásico de Hollywood. Este es un cine netamente determinado por la forma del relato. En él cada pieza narrativa encuentra su lugar con la misma precisión con la que lo encontraba en los grandes relatos clásicos y por tanto la maquinaria de suspense funciona en él con no menor, sino incluso con mayor pregnancia que en el relato clásico. Solo que falta en este cine esa plétora del sentido del acto que daba al héroe su magnitud. Quiero decir, eso que constituía su estatura y su densidad netamente mitológica. Por tanto, antes de pasar a lo concreto, ya vamos a llegar enseguida, permítanme una disquisición teórica suplementaria para mejor explicar esta diferencia. En mi opinión, el relato clásico se ordena sobre dos ejes. El eje de la carencia, donde el sujeto se enfrenta a un oponente en busca de su objeto de deseo, y
el eje de la donación, en el que el sujeto recibe de cierto destinador emblemático, encarnación misma de la ley, la tarea en cuyo cumplimiento el sujeto alcanzará su dimensión propiamente heroica. Y no es menos relevante la disposición por entrecruzamiento de estos dos ejes, que podríamos explicar por la vía de una metáfora espacial. Miren, para utilizar una de las obras más conocidas y ejemplares del cine clásico, si situamos en el eje horizontal precisamente esa dimensión del deseo, ese antagonismo con un oponente que cierra el paso a la conquista, al acceso al objeto de deseo, constatamos simultáneamente como hay un eje vertical, que es el eje de la destinación, de la donación de la tarea, que es la condición por la cual no solo queda simbólicamente mediado el acceso al objeto del deseo, sino que sobre todo el sujeto, en tanto que la cumple, es elevado al estatuto de héroe como defensor de la ley simbólica misma que fundamenta el sentido de su acto. Voy deprisa, trabajo esquemáticamente, pero pienso que son un esquema mínimo imprescindible para que podamos dar el paso siguiente. El fundamento de esa experiencia de verdad subjetiva sobre la que reposa esta estructura que les presento como la del relato clásico, en mi opinión, no es otra que la del Edipo. El Edipo, no sé cuál Edipo. O dicho en otros términos, les invito a que ensayen esta hipótesis que ahora solo puedo formular muy someramente, pero en cualquier caso está desarrollada in extenso en un libro mío que se llama Clásico Manierista Postclásico, los modos del relato en el cine de Hollywood, y que además nuestro amigo Lauro distribuye en versión pirata con toda la trama del relato clásico es la trama del Edipo. En ella se juega la construcción de la subjetividad humana por la vía de la renuncia a la pulsión originaria, el acatamiento de la ley simbólica, bien entendido, no hablo de la ley jurídica, el acceso a la sexuación, es decir, a la identidad sexual, y la construcción, por tanto, de una senda humana simbolizada para el deseo. Bueno, lo que llamo cine postclásico se caracteriza por ser un relato extraordinariamente potente, pero que se organiza sobre el derrumbe, si no sobre la inversión sistemática de esta estructura. Y eso es lo que voy a intentar mostrarles a continuación con alguien. En él, por eso mismo, la maquinaria de suspense sigue firmemente asentada sobre el eje del deseo, pero sin que ese eje sea objeto de una mediación simbólica, dado que o bien desaparece el eje vertical de la donación, o bien este eje es objeto de una inversión siniestra que vacía de sentido, o si ustedes prefieren, que da un sentido siniestro a la tarea del sujeto, que por eso ya no puede alcanzar, ya no puede alcanzar esa dimensión netamente ética que es la religión. Y en esa misma medida, la figura del héroe entra radicalmente en crisis hasta prácticamente desaparecer en la misma medida en que su protagonismo, y este es un fenómeno de magnitud, yo diría no solo sociológica, sino antropológica, sobre el que no se está reflexionando en profundidad, digo, su protagonismo, el del héroe desaparecido, viene a ser usurpado por la figura del psicópata, que se convierte en auténtico protagonista del cine postclásico. Y si quieren un ejemplo, pues aquí lo tienen. Es un ejemplo radical. Alien es el más famoso de los monstruos contemporáneos, porque siendo un monstruo, pero no olviden ustedes que tenemos por costumbre, y es
una costumbre insensata llamar monstruos a los psicópatas. En todo caso, siendo un monstruo, alguien es descrito por los rasgos que dentro del campo de la psicosis caracterizan específicamente el perfil del psicópata. Mira. Un organismo perfecto para el crimen. Voy a dar un poquito más de volumen. Su perfección estructural está solo a la altura de su hostilidad. Y por eso no solo Ash, este robot al servicio de la compañía, sino el espectador mismo, y este es un rasgo mayor del espectáculo posclásico, el espectador mismo se siente fascinado por él. Esta fascinación es uno de los motores mayores de lo que les propongo denominar cine posclásico. Fíjense cómo se desarrolla esta idea, porque bordea propiamente todo un fondo de pensamiento filosófico que irrumpe desde el 19 en Occidente. Y aquí el más llamativo rasgo del psicópata, su carencia radical de empatía, su ausencia de todo sentimiento de culpa y por tanto de compasión. Por cierto, y en ese sentido les digo que hay un fondo filosófico en todo esto, fue en el contexto de una crítica radical de la compasión de esa misma índole donde y cómo emergió la idea del superhombre cristiano que tan decisivamente ha marcado la historia de Occidente en los 2 últimos siglos. Bien, creo que podemos considerar la aparición de Alien un instante antes del comienzo de los años 80 del pasado siglo como una de las señales indiscutibles de la inmersión del cine de masas en el espectáculo posclásico. Y por cierto que fue esa una transformación que se hizo especialmente visible en la historia de la ciencia ficción cinematográfica. Para percibirlo basta con confrontar a alguien con, por ejemplo, 2001, una odisea del espacio, film solo 11 años mayor. En su origen, Alien parecía devolvernos el mismo universo. Comenzaba retomando tanto las formas plásticas blancas, pulidas, acolchadas y limpias que dominaban la escenografía de 2001, como su tempo lento y pausado e incluso sus prolongados, muy prolongados encadenados. Y en esa misma medida retomaba el tema de llegada de 2001. Ya saben ustedes, el de la transformación y purificación del ser humano en el espacio hasta conducir finalmente al alumbramiento cósmico de una nueva y más elevada forma de humanidad. Caray, pareciera que empezaba así. Alien. ¿Se dan cuenta ustedes, supongo, de hasta qué punto es clara, es consciente la referencia de la que les hablo y se dibuja en cómo este encadenado presenta al personaje emergiendo como renacido de una suerte de capullo que queda dibujado por las coberturas acristaladas de las cápsulas de sus compañeros? Pero saben ustedes que eso dura bien poco. En Alien se introduce de inmediato un notable desplazamiento que viene a desmentir de un solo golpe el optimismo antropológico del film de Kubrick.
Y así el alumbramiento que nos va a dar a ver ya no es el de una forma más espiritualizada de lo humano, sino de la forma, ya lo han oído ustedes, más perfecta de monstruosidad. Pero caray, si atienden al concepto mismo, el monstruo perfecto, no se dan cuenta de la referencia filosófica que le hace al fondo. Hace un momento les he hablado de Nietzsche, pero el gran teórico de la monstruosidad perfecta fue su precedente decisivo más inmediato, el Marqués de Sade. Y por lo demás, esta vez ya no se trata de un alumbramiento metafórico, sino de uno en extremo literal. Quiero decir, inmediatamente corporal, que cobra por eso la forma, y esto deben anotarlo porque va a ser decisivo en todo lo que sigue, que cobra la forma, les digo, de un parto siniestro. Les he dicho al comienzo de esta conferencia que la estructura central del relato clásico era la de la trama de Edipo. Y les he recordado que uno de los efectos mayores de esa trama era la determinación, la constitución de la identidad sexual. Conviene recordarlo ahora en la misma medida en que este parto siniestro viene a trastocar de manera radical no solo el orden genérico de lo humano, sino a la vez el orden mismo de la sexualidad, en la misma medida en que es en el cuerpo de un varón donde ese parto siniestro ha tenido lugar. Simultáneamente, las líneas racionales de la modernidad que hasta entonces habían presidido la escenografía del cine de ciencia ficción vienen a ser sustituidas por otras más confusas y oscuras. Formas que venían a ofrecernos, digámoslo así, la cara oscura, netamente postmoderna de la modernidad. La sustitución del blanco por el dorado en la espléndida escenografía de esta escena que conduce, lo recordarán ustedes, a la segunda muerte del film, convierte inesperadamente la nave en una suerte de templo arcaico de aspecto a la vez oriental y barroco, creándose un clima donde pareciera que cierta divinidad brutal viniera a reclamar sacrificios humanos. Por supuesto, tengo la chaqueta y me estoy quedando frío. Y yo he resfriado y esta ciudad es incomprensible. Tengo que cambiar. Bueno. De modo que, como ven, todo lo contrario a la nave de 2001. Aunque no porque aquella nave estuviera ausente de referencia religiosa, no, ella también cobraba, la nave de 2001, progresivamente el aspecto de una suerte de templo, pero es que el suyo era un templo de una religión totalmente diferente, ilustrada, a la vez racionalista y panteísta, donde debía tener lugar precisamente eso de lo que les hablo, ¿no? Esa suerte de emergencia de una nueva forma de espiritualidad humana. En ese sentido podríamos sintetizar el contraste entre estos dos films y entre las dos épocas y los dos estados de ánimo a través de lo que son las formas nucleares de cada uno de ellos. El célebre monolito de 2001 queda sustituido de manera asaz, violenta, por el monstruo mismo enano. Y es estructuralmente el mismo decisivo lugar. Y bien, es de sobra conocida la otra novedad
notable que en la historia del género introdujo Alien. Tiene que ver con el hecho de que sea un personaje femenino, es decir, una mujer, quien, llegado el momento, no solo toma el mando de la nave, sino que además pasa a constituirse junto al monstruo mismo en la protagonista indiscutible del film. Y por cierto que este hecho, el de la toma del mando por Ripley, una vez que ha muerto, ha quedado inutilizado el varón que detentaba esa posición, constituye un momento narrativo que se repite una y otra vez inexorablemente a lo largo de todos los films de la saga. Veamos cómo sucede en el primero. En el primero, recordarán ustedes, en el Alien original de Ridley Scott, estaba presente en un primer momento un personaje masculino atractivo llamado Dallas, comandante de la nave y para la mirada del espectador de entonces como el protagonista legítimo del film. Y por cierto, uno que en principio comparecía sobre el molde del relato clásico, es decir, ese héroe decidido a afrontar el desafío de lo real en su manifestación más vital, directamente incomprensible, inmanejable, ¿no? Impredecible. Literalmente, por cierto, incomputable, si ustedes quieren. El caso es que no lo logrará. Cuando llega el momento de la verdad, ese momento decisivo en todo relato clásico, su posición, la de Dallas, digo, no resulta demasiado airosa. De hecho, contra lo que el espectador esperaba, Dallas encuentra la muerte tratando inútilmente de huir de alguien. Y así sucumbe 38 minutos antes del final del filme. Algo que, por cierto, en su momento tuvo un impacto muy parecido al que se había producido en películas como Vértigo o Psicosis, ¿no? Con la muerte de sus protagonistas femeninos. Pero con la diferencia de que aquí ni Dallas reaparecerá ya más, sino que además ningún varón vendrá a ocupar ese lugar. De modo que, como les he dicho, es ella, Ripley, quien toma el mando y lo hace ciertamente con una indiscutible energía. Okay. Well, let's talk about killing it. We know it's using the air shafts. Will you listen to me, Parker? Shut up! Pero no se reduce a eso la novedad narrativa que Alien aporta. Por lo demás, doy por hecho que ustedes dirán, o puede que algunos de ustedes digan, estupendo, un film feminista, háganlo si quieren. Pero procuren evitar que ello les impida constatar el problema que con ello queda abierto en el centro mismo de este relato posclásico y que va a ir manifestándose cada vez más acentuadamente según la saga avanza. Sí, porque el atractivo de fondo que late en Alien, el motor nuclear que hizo que millones de espectadores del mundo entero se conectaran ahí, tiene que ver con lo que les he situado al principio, con ese poder fascinador del monstruo, pero también en la misma medida en relación directa con ello, con la muy especial relación que la protagonista femenina del film mantiene con él. En principio, ella huye del monstruo, desde luego.
The option to override automatic detonation expires in T-3. Sí, pero también, y de nuevo contra todo lo previsible, el monstruo a ella no la ataca y aniquila como a estas alturas de la película ha hecho ya con todos los otros personajes. Y por cierto, permítame que aquí abra un pequeño paréntesis para notar otra característica mayor del relato posclásico. Me refiero a ese mecanismo retardado de aniquilación generalizada que organiza el relato de modo que su avance no conoce otro reloj que la muerte progresiva de sus personajes. Creo que no hace falta que les recuerde que desde el cine de zombies y de vampiros al de catástrofes, pasando por las distopías de la ciencia ficción, esto ha llegado tan lejos que ha alcanzado incluso el mundo de las series televisivas. Piensen ustedes, por ejemplo, en Juego de Tronos, cuyo mayor atractivo no es otro que el de a quién le toca morir hoy. Pero bueno, volvamos a nuestro tema de hoy, que es el de las extrañas relaciones de Ripley con Alien. Porque deberá reconocerme que el monstruo, lejos de aniquilarla también a ella, parece preferir jugar con ella un bien oscuro juego. En principio podría pensarse que el monstruo, alguien, hubiera venido a ocupar el lugar dejado vacante por el protagonista masculino, pero no, miren, para nada es así. De hecho, si analizan de modo comparado estas dos imágenes, encontrarán el motivo evidente para saber por qué no es así. ¿Lo ven? Bueno, lo ven. Lo que no sé si lo conceptualizan. Por mi parte voy a posponer la respuesta por ahora, pero llegaremos a un momento donde se manifestará de manera mucho más nítida. Con él entonces, sea de paso. En cualquier caso, deberán reconocerme que alguien, el monstruo, no muestra el menor interés por los atractivos eróticos de Ripley. Es un hecho, por ejemplo, que el striptease de la escena final no provoca en él el menor efecto. Y sin embargo, el monstruo está ahí mismo, justo detrás de ella. Incluso cabeza con cabeza ahora. Mirándola. De modo que, ¿en qué consisten entonces las extrañas relaciones entre Ripley y Alien? O dicho en otros términos, ¿en qué consisten? ¿En qué han consistido siempre las extrañas relaciones entre la mujer y el monstruo? Así, por ejemplo, ¿en qué consistían las relaciones entre la princesa y el dragón que tan intensa presencia
alcanzaron en el arte europeo durante la Edad Media y el Renacimiento. Y no piensen que me estoy alejando del tema, porque alguien es un dragón. Y que es un dragón no solo entra por los ojos, sino que además es algo que se dice con toda claridad en Alien 3, en la versión de Fincher. Claro está que hay quienes dicen que no hay que hacerle caso, que este personaje se ha vuelto loco. Pero fíjense quién llega ahora para decir lo que es la verdad. He's telling the truth. Talk to him about this dragon. Inapelable. Aunque esta palabra dragón solo llega a explicitarse en el tercer film de la serie, no hay duda que alguien fue un dragón desde el principio. Y uno que por eso enlaza con la larga serie de dragones que han estado siempre presentes en la historia plástica de Occidente y que encontraron su mejor expresión en la leyenda de San Jorge. Véanlo en The Wow, en Rubens, en Rafael. Podría darles multitud de imágenes, un listado inacabable de ejemplos. En todas ellas se repiten los tres elementos imprescindibles de la leyenda. San Jorge a caballo con su lanza, el dragón al que afronta en el combate y la princesa por la que lucha. Ahora bien, observen que la leyenda de San Jorge y el dragón nos devuelve así de un solo golpe la trama nuclear del relato clásico, cuya dimensión antropológica excede mucho a su última manifestación, que fue la del cine clásico de Hollywood. Dado que la víctima del dragón es una bella dama y su enemigo un valiente caballero cristiano, se abrochan en esta leyenda de manera bien estrecha los dos grandes temas narrativos: el de la lucha en defensa de la ley y el del deseo, el del amor, el de la conquista del objeto amoroso. Y así el acceso al objeto de deseo que la princesa encarna viene mediado por la tarea a la que le combinan al caballero sus votos. Ya lo saben ustedes, antes que nada proteger a damas, niños y desvalidos. Se dan cuenta por lo demás, ya se lo he advertido, que es el esquema nuclear mismo del relato clásico de Hollywood, tal y como se manifestó incesantemente en el western, en el policía, por el cine de aventuras. Incluso, si tuviera tiempo, pero no lo tengo ahora para llegar tan lejos, les mostraría hasta qué punto en Casablanca el nazismo irrumpe con forma de dragón. Pero harían falta las imágenes y no entiendo que pueden no creer. En todo caso, si alguno de ustedes piensa que podríamos objetar a esta idea que San Jorge, por ser caballero cristiano, queda incapacitado para actuar como héroe amoroso, les diré que desde mi punto de vista no es en nada así, sino casi todo lo contrario. Porque su condición de caballero cristiano, es más, de santo, impide, sin duda, que, como sucede en los cuentos, reciba a la princesa como premio de su gesta, cierto, pero ello conduce, por contra, a vincular más íntimamente la temática amorosa con la del combate. Precisamente porque después no va a haber matrimonio, el combate con el dragón se convierte en sí mismo en el acto de amor de la leyenda. Y de esta forma, por cierto, la versión platónica se encuentra con la cortesana, porque fue el amor platónico idealizado, el ámbito común que hizo posible el encuentro de la novela de caballerías con los motivos del cristianismo. De manera que esos dos temas, el del deseo y el del combate, se abrochan en ese acto único, central, que es la lucha con y la victoria sobre el dragón.
Se dan cuenta que les estoy hablando del cine clásico de Hollywood, solo que yendo a sus orígenes mismos. Por lo demás, como por otra parte ustedes saben por su experiencia de espectadores, la posesión final de un objeto de deseo no es un dato imprescindible del relato clásico. Basta volver al ejemplo de partida, Casablanca. En Casablanca la apoteosis del gesto heroico se manifiesta en el acto final por el que Rick, digno heredero de San Jorge, renuncia al objeto amoroso. Pero bueno, retornemos al desarrollo pictórico del asunto. Me voy a detener bastante, ¿no?, con este tema plástico, no solo porque nos devuelve la estructura del relato clásico de Hollywood, sino también porque nos da esa estructura con respecto a la cual vamos a poder ceñir la inversión radical que tiene lugar en Alien. En todas las pinturas que les he mostrado hasta ahora del tema, San Jorge se interpone entre el dragón y la princesa. Pero claro, el relato supone necesariamente un momento anterior en el que el dragón se encontraba en posesión de la princesa, dado que ella, saben ustedes, los habitantes de la ciudad la habían entregado al dragón y este se disponía a devorarla justo cuando llega allí San Jorge. Pues bien, ese momento anterior es el que pinta espléndidamente Paolo Uccello. Digo, ese instante anterior a la disyunción que el heroico varón San Jorge realiza entre el dragón y la mujer. Que por eso en las otras pinturas eran todavía agrupados en un mismo lado del cuadro. La mejor, para mi gusto, de las representaciones pictóricas de la leyenda que realizara Uccello es esta. Creo también que es la más precisa. Y ello precisamente porque por la llamativa ambigüedad que suscita a propósito de nuestro tema, de las relaciones de la mujer con el dragón. Quiero decir, ven ustedes esa ambivalente relación, ¿no?, que estaba presente en todas las otras representaciones, pero difuminada al fondo, y aquí pasa a primer término. Observen esa cadena que va de las manos de la doncella hasta el cuello del dragón. ¿Está la mujer encadenada al dragón? Bueno, si ustedes quieren. No, ¿verdad? Más bien parece que, más bien da la impresión de ser ella quien lleva de la cadena a su dragón. ¿Cuál es entonces la índole profunda de la relación entre ambos? En el rostro de la doncella hay un cierto rubor. Baja la mirada a la vez que el gesto de su mano parece señalar hacia abajo, en dirección hacia la cabeza de ese monstruoso dragón de siniestra mirada y terribles colmillos. Un rubor, una mirada y un gesto de la mano que pareciera decir: caballero, esto es lo que hay. Si quieres tenerme a mí, debes primero vencer a mi dragón. Sería posible también reconocer en el cuadro 4 elementos en vez de 3, porque junto al dragón y la doncella se encuentra, junto al caballero, su caballo. Lo que nos conduce entonces a confrontar dos figuras humanas, hombre y mujer, y dos animales, caballo y dragón. Lo que a su vez hace obligado reparar en las disimetrías puestas en juego en la escena. Porque miren, el caballero tiene un caballo que es un animal enérgico, pero domesticado, totalmente sometido al control del caballero. El dragón, en cambio, todo lo contrario, es una fiera salvaje y primitiva que excluye todo sometimiento. Pero es en cualquier caso el dragón de la dama, como el caballo lo es del caballero. Y bien, reparen ahora en sus posiciones en la escena
en tanto que esta invita a ser distribuida netamente en dos campos, el de la derecha y el de la izquierda. Por tanto, en suma, el de lo masculino y el de lo femenino. Es lógico entonces que el lado derecho, derecho como la lanza, derecho también como la ley, corresponda a lo masculino, como el lado izquierdo, el del pasado y el origen, en la cultura que escribe de izquierda a derecha, corresponda a lo femenino. Más alto y erguido sobre su bravo caballo el caballero, más baja la doncella. Y pasiva la doncella, sin duda, como activo se muestra el caballero, pero pasiva ella, en tanto que aguarda ser salvada, pero en ningún caso el dragón, que se muestra violentamente activo. Por lo demás, la constelación de lo femenino no queda limitada a las dos figuras de la princesa y el dragón, sino que incluye también ese tercer elemento de netas resonancias medievales y que tanto nos va a aproximar a alguien que sin embargo desaparecerá en las elaboraciones posteriores del tema en la historia pictórica. Me refiero, claro está, a la cueva, a esa oscura gruta que reúne a la mujer y al dragón en un conjunto compositivo cerrado. Será allí, en una oscura cueva, donde los hombres del futuro volverán a encontrar al dragón. Y de nuevo allí la cueva se manifestará como un lugar en exceso matérico, donde la transparencia de la modernidad se tornará imposible. Una vez atravesado su umbral, cesa la imagen en la pantalla. Los que aguardan en la nave ya no pueden ver nada. Después una ruta, un lugar donde las luces de la ilustración cesan y donde la imagen se llena de grano hasta volverse ilegible. Un ámbito además donde el interior de la Tierra se manifiesta inquietantemente próximo al interior del cuerpo humano. La gruta que Uccello reúne a la mujer y al dragón en un conjunto compositivo cerrado nos devuelve así, con la mayor explicitud, ese tema sin duda latente en todas las otras pinturas, pero amortiguado por los efectos disyuntores de la irrupción de San Jorge. Ya saben, ese que les he suscitado como el de las peculiares, extrañas relaciones entre la mujer y el dragón. Si el dragón es la encarnación de lo impulsivo y lo bestial, no devora a la princesa en el momento mismo en que ésta le es entregada. Porque era tiempo, el tiempo mismo de suspense sobre el que se levanta el relato para que llegue el Salvador San Jorge. Esa ruta es, desde luego, una hendidura en la tierra que se abre a un oscuro espacio interior. Y una que rima con esa otra tremenda abertura que es la boca del dragón. Resulta entonces obligado llamar la atención sobre el hecho de que el rostro de la doncella obtiene una luz suplementaria por el hecho de situarse sobre la zona más oscura del fondo de la cueva. Por lo que al caballero se refiere, no hay duda de que procede de un bosque oscuro que ha sabido atravesar y vencer para llegar hasta él. La velocidad de su viaje, tanto como el vértigo de la tarea que le aguarda, encuentra su expresión
en la espiral de nubes sobre su cabeza. Pero no solo eso, señala también su determinación, su absoluta concentración en el acto que le convoca. Él y su caballo constituyen una única figura plenamente integrada, hasta el punto de que ambos rostros, hombre y caballo, resultan semejantes, tanto en posición como en disposición para el combate. Y la recta lanza que sostiene es la prolongación de esa determinación, es decir, es también la herramienta, el instrumento de su acto. Y en ello, de nuevo, la simetría, porque si esa lanza corresponde en las manos de la mujer a la cadena, la cadena la liga al dragón en un conjunto que ofrece no una, sino dos figuras netamente diferenciadas, es más, opuestas. El dulce y bello rostro de la mujer y el brutal y horrísono del monstruo. Dos figuras opuestas, ambas ligadas, insistamos en ello, tanto por la cadena que las ata como por la gruta que las enmarca, constituyendo entonces un grupo bifronte. El grupo bifronte enigmático, desconcertante de lo femenino, que está dotado de dos caras. Arriba, la bella. Abajo, la otra, esa boca agresivamente dentada que se abre al interior del cuerpo del dragón. El del dragón, es un rostro de mirada siniestra como la de aquella Gorgona a la que Perseo, el precedente pagano de San Jorge, hubo de vencer antes de rescatar a la bella Andrómeda de las garras del dragón, que por aquel entonces era un dragón a la griega, marino. Aquí la tienen, a la Gorgona. ¿Recuerdan su historia? Dado que moría inevitablemente quien miraba a la Gorgona a los ojos, Perseo, para cortarle la cabeza, hubo de acercarse a ella mirándola indirectamente, a través de su reflejo en el pulido espejo que le había obsequiado la diosa Atenea. Tienen ahí una estupenda representación del tema en una de las fuentes del Palacio de la Granja, en Segovia, España. Y ahí precisamente se manifiesta con toda claridad cómo Perseo da al dragón una dosis de su propia medicina. Horror por horror. Bueno, supongo que habrán adivinado ya ustedes que en el fondo de todo esto encontramos eso que Freud identificó como el tema mítico de la cabeza cortada de Gorgona y de su siniestra mirada. Una imagen precisa del horror, decía Freud, provocado en el varón por la visión de los genitales femeninos. Pero miren, podríamos decir también que lo que hizo Freud no fue otra cosa que poner en palabras lo que otros habían puesto en imágenes. ¿Ven ustedes la ecuación compositiva que realiza Rubens entre la huella del rostro de Medusa, que ha quedado impresionada en el escudo que sostiene el brazo izquierdo de Perseo, y el sexo de Andrómeda que señala el otro brazo del héroe? La ecuación plástica, icónica, perfecta. Volvamos a Uchida. Su configuración cromática nos devuelve una nueva manifestación de todo ello. El dragón es verde, como la tierra y el bosque que el caballero ha logrado atravesar. El caballo, en cambio, es blanco, como es blanca la piel de la mujer. Y el vestido de esta es rojo, como la silla de montar del caballero. Pero el rojo más intenso se encuentra en la boca sangrante del dragón. Y es ese mismo rojo el de la parte delantera del vestido de la mujer, en su pecho y sobre todo en los pliegues delanteros de su falda. Pues después de todo, lo que la boca abierta y amenazante, pero que habrá de ser vencida del dragón, pone en escena sobre la tela del lienzo, es lo que los vestidos de la bella mujer esconden. Y bien,
el dragón, la gorgona y Alien. Como ven ustedes, la relación es directa. Alien es el dragón. Y por eso Alien es al dragón lo que Ripley es a la princesa. ¿Acaso Ripley no comparece una y otra vez como esa princesa emblemática que fuera la Bella Durmiente? Solo que, y aquí, señores y señoras, está el problema. El problema netamente posclásico. ¿Quién podrá despertar a esta princesa? Este es el asunto. Que lo que en Alien falta, evidentemente, es el caballero. Y es esa falta la que desencadena el tratamiento posclásico del asunto. Veamos a este propósito cómo trata Ripley de solucionar esa falta. Estamos en el final de Alien. ¿Qué está haciendo Ripley en este momento? ¿No les da la impresión de que está poniéndose ella misma una armadura? Y luego, ¿qué hace a continuación? Casco. No duda en cubrir su cabeza con un casco. Una vez que tiene el casco, ¿qué falta para reconstituir la figura del caballero? La lanza, exactamente. Aquí la tienen. Armadura, casco y lanza. Deben reconocerme que ya no le falta nada. No hay duda, por tanto, Ripley, siendo mujer, ocupa frente al dragón el lugar vacante del caballero. En suma, ella se ve conducida a ocupar los dos lugares, el de la princesa y el del caballero. Y por cierto que este proceso de afirmación de ella como figura desmesuradamente fálica se acentuará en Aliens, es decir, en Alien 2, de una manera realmente espectacular. Ahora bien, ¿se dan cuenta de a dónde esto conduce y del problema que así se abre? Pues bien, sucede que por esta vía, notable paradoja, Ripley acaba investida de uno de los más viejos atributos del dragón, que es arrojar fuego por la boca. Y siguiendo esta vía, armada de una armadura mucho más tremenda que la de la primera entrega, cada vez se diferencia menos del dragón al que va a combatir. From her, or you bitch! Por lo demás, no hay la menor duda de que el combate, acaban de oírlo ustedes, se desarrolla todo él en un territorio hembra. Get away from her, you bitch!
había llegado el momento de la apoteosis de Alien 2, el mimetismo entre ambas figuras, la de la mujer y la del dragón, va a alcanzar su paroxismo. Muy concretamente en eso que ya les anticipé visualmente hace un rato, en el carácter a la vez violento y brutal de las dentaduras de ambas bocas. Miren, el asunto es que en esa misma medida ello conduce a un combate sin salida. Y este combate sin salida es el núcleo posclásico de esta nueva leyenda siniestra. Y es que, ¿cómo podría ella vencer a ese dragón que es la otra parte de ella misma? Y así lo que sucede es que esta leyenda siniestra se enrosca en forma de una pesadilla que retorna una y otra vez como una de las formas más emblemáticas de la pesadilla de la mujer. Me refiero a la pesadilla de ser ella misma el dragón, de estar habitada por él. Y por cierto que este es otro de los temas más emblemáticos del cine posclásico, ¿no? Se manifestó por primera vez antes de Alien, en La semilla del diablo. Y es la fantasía del pacto siniestro, ¿no? Con una idea recurrente que retorna una y otra vez en el cine contemporáneo. Algo ahí va mal, y la antropología o el psicoanálisis o la sociología debería confrontarlo. En cualquier caso, miren, resulta obligado a notar que el tema de la maternidad en su dimensión más oscura estuvo presente desde el comienzo en esta larga pesadilla que es la serie de Alien en su conjunto. Exacto. Good morning, mother. Y luego... ¿cuál es el relato? ¿Cuál es la historia, madre? Claro está que solo Ripley podrá obtener una respuesta de madre. Solo entonces sabremos que madre es cómplice de Alien, el dragón, al que está dispuesto, pero lo exacto sería decir, dispuesta a sacrificar toda la tripulación. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Digo, a propósito ya de la reflexión teórica que les planteaba en el principio, esto significa que madre es la destinadora de este relato siniestro. Muy precisamente ese tipo de destinador siniestro que caracteriza a la estructura del relato posclásico, porque da al sujeto una tarea envenenada, una tarea radicalmente inhumana, un callejón sin salida. En la segunda parte, la tematización de la maternidad es casi masiva. Each one of these things comes from an egg, right? So who's laying these eggs? Sure. It must be something we haven't seen yet. It's like an ant hive. Bees have hives. You know what I mean? It's like one female runs the whole show. Es evidente, son los poderes oscuros de la madre los que están al fondo de todo. Ahora bien,
se darán cuenta de que es imposible no observar a estas alturas la diferencia del diálogo. Sí, porque se habla sin duda de alguien, pero se está hablando igualmente de Ripley, es decir, de una hembra que ha tomado el mando en el mundo. Es decir, Yeah, the mom. el enunciado es literal, ¿no? La reina es la madre. Y a la tercera va la vencida. Así, en la tercera entrega de la serie, el tema del embarazo siniestro alcanzará su apoteosis. Okay, well, what now? Let it run a cycle. Sure, fuzzy. Hit enhancement. Aquí, por cierto, encuentran otro, literalmente enunciado, otro de los rasgos mayores del espectáculo postclásico. El de la emergencia de una mirada pornográfica radical que convierte el interior del cuerpo en el escenario mayor del espectáculo de lo siniestro. Hairline fractures at the base of the skull. Y van a escuchar ahora con qué literalidad se enuncia esto que acabo de decirles. Digo, en el plano verbal, tanto como en el visual. That's not possible. What does it look like? I have to see it. Se dan cuenta de qué extrema literalidad es la síntesis más precisa del régimen visual del espectáculo postclásico. What does it look like? I have to see it. Si es horroroso, entonces tengo que verlo. El horror en el centro del espectáculo, en el lugar que venía a ocupar el sentido en el relato clásico. Y espero que se den cuenta del desplazamiento conceptual que les propongo y que supone caracterizar al cine clásico en términos de relato clásico frente al cine postclásico que debemos caracterizar esencialmente como espectáculo postclásico. Freeze it. Okay. Freeze it. Miren, al análisis textual, que es lo que yo hago, corresponde ofrecer a la sociología, al psicoanálisis, a la filosofía, los materiales que puedan dar precisión a sus preguntas. Porque miren, creo que es evidente que el éxito de la saga Alien pone sobre la mesa una forma radical de malestar que alcanza a la mujer en nuestro tiempo en relación con su cuerpo en tanto cuerpo potencialmente materno. Y una falla radical que probablemente esté en el núcleo del desastre demográfico que se está produciendo en este momento en los países desarrollados de Europa. Voy a concluir ya y voy a concluir con la conclusión misma de Alien 3, que es suficientemente potente y emblemática. Es el clímax final, que es la consumación misma del parto siniestro. ¿Ven ustedes hasta qué
incluso netamente cristológicas, se hacen evidentes. Sí, pero no por ello deja de tratarse de la inversión siniestra del mito cristiano. En este, el crucificado daba pie a la puesta en escena del momento agónico radical sobre el que se construía todo el sentido de esa mitología religiosa. Bien, en este caso encontramos que la movilización de la temática del crucificado queda fundida con la imagen de una Virgen cuya natividad precede a su retorno al fuego primordial. Podríamos decir entonces que en su retorno como divinidad femenina y materna absoluta, creo que saben ustedes que antes de la aparición del dios patriarcal reinaban en el Mediterráneo diosas maternas, ¿no? Diosas maternas tan fecundas como violentas, donde no se establecía diferencia alguna entre el bien y el mal, la fecundidad y la destrucción, el retorno, digo, al caos originario. Lo que nos debería ayudar a comprender mejor la quiebra mitológica que en el cine posclásico tiene lugar con respecto ya no solo al cine clásico, sino, yo diría que al conjunto de la cultura de Occidente, en tanto que fue una cultura que se construyó precisamente sobre la aparición del dios patriarcal y monoteísta, cuyo vacío absoluto habíamos pensado durante mucho tiempo, cuyo vacío absoluto habría un espacio de desmitologización radical. Pero miren, si se toman en serio películas, espectáculos de masas como este, yo diría que nos vemos obligados a reconocer que sin darnos cuenta han emergido formas de mitología arcaica, mucho más arcaica que el cristianismo, y que están en el centro de los ritos religiosos que hacemos los fines de semana, sábados y domingos, sin que tengamos conciencia que lo son ritos religiosos, pero siniestros a la vez. Bueno, es todo, muchas gracias, he hablado mucho y como ven me estoy quedando sin voz por el resfriado que traigo de España. Me tienen a su disposición para charlar de lo que quieran. Muchas gracias, muy interesante la conferencia, la plática. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta. En parte la intención también es que podamos conversar con nuestro invitado, dialogar, ¿no? Aprovechar que somos pocos y que está aquí y aprovechar toda esta riqueza de referencias y de posibilidades interpretativas que nos ofrece. Es interesante ver todo este análisis que sale de esta saga, porque bueno, yo leí un poco de cómo se creó la primera película de Alien, en donde el guionista Dan O'Bannon no tenía contemplado a Ripley como mujer. Él en su guión había establecido, creo que ni siquiera había establecido un sexo o un género, ¿no?, para el personaje, simplemente decía Ripley. Y en el proceso de preproducción, Ripley elige a una mujer para interpretar a Ripley, ¿no? Entonces, y cambia completamente pues todo toda la saga. Es que estamos ante las obras que tienen tal grado de resonancia popular. Estamos en un fenómeno de arte popular, ¿no?, que llega a todas las capas y millones y millones de espectadores, suelen desbordar la conciencia de los artífices, ¿no?, que trabajan en el producto. No saben qué hacer. Pero por lo demás es normal, ¿eh? Un artista no es un publicista, un
Un artista se caracteriza por ser alguien que no sabe teatro. Un publicista sí, un publicista sabe lo que tiene que decir y utiliza toda la retórica de la que dispone para decirlo lo mejor posible. Pero un artista no. Un artista es todo lo contrario, es alguien que necesita, diciéndolo, descubrir lo que necesita decir. Bueno, en ese sentido, los grandes artistas son muy porosos, ¿no?, a lo que está latiendo en el fondo de su tiempo. Yo creo que este es un caso emblemático, ¿no? Y es más, es muy curioso cómo si Scott pone en marcha la saga, él no termina. Es evidente que en la primera película de la serie no tiene él ya no digo en su conciencia, pero en su voluntad expresiva ni siquiera se le ha aparecido el tema del embarazo siniestro como una pesadilla netamente femenina, ¿no? Pero está como invertida en forma de embarazo de un varón. Sí. Ahora, los cineastas que vienen después, que son cineastas notables, Cameron, Fincher, se dan cuenta que eso está en el centro. También la versión del cuarto Alien lo resitúa. Pero lo más notable es que cuando Scott vuelve a retomar el tema en Prometheus, lo coloca en el centro. Vamos, en el centro no, en el clímax decisivo final. En una variante todavía más sorprendente, porque es la propia mujer la que se practica la cesárea de la que mostró. De manera que la saga ha cobrado una vida propia, y en tanto que esa vida propia responde a una suerte de escena fantasmática que está en el ambiente de nuestra civilización, funciona. Esa es la cosa. Aquello es una máquina de café, ¿verdad? Sí. ¿Tiene café? Sí. Voy a suministrar una dosis. Quizá una de las características más comunes en el cine contemporáneo tiene que ver, por un lado, con la cuestión del mercado, pero principalmente con la cuestión del mercado, pero por otro con la expansión de las historias. Pensar que alguien es una saga, ¿no?, una seguidilla de películas, también creo que a lo mejor es necesario pensarlo en diferentes momentos. Por un lado, en relación con lo que menciona Jesús sobre el reflejo de su época, saga de películas que se ha continuado a lo largo de 30 años, casi, ¿no? Y que habría que pensar en esta pugna entre, por un lado, la voluntad del alma, ¿no?, la voluntad creativa que en algún momento pone en duda a Gombrich, y la relación con la resolución de problemas. De qué manera este cine serial se orienta a veces a el objetivo mismo de sacar una parte más de la narración que a mantener una identidad del relato originador del relato mismo, ¿no? Eso es una característica más que una duda de si se pueda resolver. Y que no sé si tenga algo que ver con la idea de lo postclásico o más bien esté relacionado con la idea de lo postmoderno. Sí, de hecho el dispararse de los relatos que no acaban nunca es antes que nada un fenómeno televisivo, ¿no? Es que cinematográfico y luego alcanza el cine, ¿no? Digamos que esa prolongación del relato, yo solo trabajé mucho en televisión en su tiempo, ¿no? Y me parecía que la metáfora más precisa para nombrarlo era una proliferación cancerígena, ¿no?, de la narratividad. Es decir, la narración comenzaba pero tendía a no acabar jamás, y al no acabar jamás, según avanzaba, empezaba a convertirse en una máquina de aniquilación del sentido. Porque para que haya sentido el relato tiene que acabar. Si el relato no acaba, el sentido va a agotar todas las posibilidades y se va a ir degradando como máquina de sentido. Pero no
como escena espectacular. Es decir, el espectáculo puede funcionar indefinidamente. Y es más, relatos emblemáticamente postclásicos como Alien son una prueba perfecta. Alien es indecible. Muerto el héroe, o sea, desaparecido el héroe, que es el que es capaz de poner freno a la fiera. El final preceptivo de este tipo de películas es ver cómo el bicho reaparece y nos promete una nueva edición. Y además que estamos fascinados. No es Ripley que nos fascina, es Alien. Si el Ripley nos fascina es por su relación con... y yo creo que digamos, esto ya es dando un salto al campo de la reflexión antropológica. Yo creo que la instalación de Occidente en el espectáculo postclásico es un síntoma de una enfermedad cultural radical en la que estamos instalados y difícil de desenlace. Estamos habitados por pesadillas de muerte masiva y por una caída radical del horizonte de sentido. Entonces, la paradoja es, yo durante mucho tiempo teoricé esto en términos de, bueno, este era el resultado inevitable del proyecto de la Ilustración de aniquilar todo el relato mitológico. Pero realmente con el tiempo me he dado cuenta que sí, se aniquiló el relato mitológico de nuestra civilización cristiana. Pero si nos damos cuenta, han nacido relatos mucho más arcaicos y destructivos. La verdad le agradezco mucho la claridad y la precisión, que no hay manera de que no salgamos convencidos de la correspondencia, que tiene que ver con lo que usted dijo del análisis textual, ¿no? Esto me parece fundamental, y también cuando dice que el análisis textual proporciona los materiales, ¿no? A las ciencias sociales, a las humanidades, y ahí están, o sea, ahí están los materiales y uno se acerca y puede elaborar una explicación, pero hay más que eso. Creo que es muy satisfactorio ver la utilización, pues, ¿no? Porque luego suele ser muy árido, como al apéndice el análisis textual, y en este caso está muy bien entretejido, ¿no? El aspecto teórico con el aspecto analítico y las conclusiones. Mi pregunta iría en este sentido de las evidencias, ¿no? Usted menciona que el relato clásico está fundamentado básicamente en la trama de Edipo, ¿no? Pero la trama de Edipo evidentemente tiene, lo que también usted dice, un correlato sobre la sexualidad. Aquí yo intento descubrir cuál es ese correlato. Creo que hay muchos. O sea, una hembra luchando con una hembra que controla al dragón, una hembra que parece cómplice, una hembra que está representada por el dragón, una hembra que no necesita al varón, pero parece ser que sí, una hembra que toma decisiones de sobrevivencia, porque no llegó el príncipe, entonces tendría yo que vencerme, ¿no? Una hembra que se masculiniza, exagera también, ¿no? Toma... entonces, es donde digo, ¿qué? ¿No? ¿Cuál es la otra me queda muy clara, ¿no? O sea, el varón en el relato clásico tiene una figura clarísima. Entonces, yo no sé si... ¿Qué pasa con ese correlato sobre sexualidad en esto, ¿no? Sí, le respondo. Antes que nada, sobre la justicia le agradezco, ¿no?, el comentario a favor de manera de trabajar. Les diré que precisamente ese concepto de punto de ignición que suscitaba usted, yo creo que es el punto de partida para alejarnos de lo que hace árido el análisis textual como lo practica la semiótica. La semiótica lo que hace es una especie de aplicar una rejilla y hacer listados indefinidos de signos, ¿no? Un buen análisis debe trabajar desde, debe poner en el núcleo el punto de ignición, que es ese punto donde el texto quema al analista. Y el analista entonces lo que tiene que empezar es a deletrear el texto mismo, a tomárselo al pie de la letra sin pretender entenderlo, para levantar acta de cuáles son los mecanismos que conducen ese proceso emocional. Si mantenemos siempre en el centro esa experiencia emocional, el análisis no es árido, sino todo lo contrario. Es más, produce en las exposiciones, en la audiencia, muchas veces produce
el efecto que es irreal, les voy a explicar a ustedes enseguida, ¿no? Pero que muchas veces los que lo escuchan dicen, bueno, pero sí, me ha resultado más emocionante el análisis que la película. ¿Eso qué quiere decir? Es en parte irreal, pero responde a un mecanismo psicológico muy concretable, propiamente en términos psicológicos. Es decir, la experiencia de participar de una obra de arte, muy especialmente de un relato cinematográfico, es una experiencia a escala de inconsciente. Y la consciencia del espectador siempre tiene una relación incómoda con su inconsciente, ¿no? Y siempre procura defenderse. Un buen análisis, en tanto que pone sobre la mesa, eleva a la consciencia esos mecanismos que han actuado al fondo, hace que esa consciencia tome consciencia de su propio proceso emocional, ¿no? Y lo vive como un suplemento. Bueno, de todas maneras, ahí tienen en mi página web donde hay toda la bibliografía teórica de referencia, pero yo ya no publico libros, ¿sabes? Me enfado con los editores, ya solo publico en la web porque los editores piden libros sin imágenes y yo ya soy incapaz de escribir algo sin imágenes, entonces no pasa nada. Dicho esto, vayamos al otro tema. Es un tema peliagudo, ¿no? Y difícil de planteo hoy en día, pero yo creo que es urgente. Quiero decir, ¿por qué es necesario el caballero? De entrada, suscitar esta cuestión puede generar mucha incomodidad, ¿no? Dentro del debate de género, del debate feminista, pero yo creo que eso es efecto de que se toma poca conciencia de realmente cuál es la importancia de esa estructura mitológica del Edipo tal y como ha actuado durante siglos en la constitución de la subjetividad humana. Y es casi la manera más inmediata de entrar en ello es, ¿se han dado ustedes cuenta que el 99,5% de las películas, de las canciones, de las novelas hablan de amor? Bueno, hablan de sexo, con o sin amor. Pero deberíamos escuchar eso para darnos cuenta hasta qué punto la experiencia sexual es crucial en la constitución humana, ¿no? Pero la experiencia sexual no es sin más eso que solemos entender de un deporte más o menos higiénico, que tal vez explicarse en los colegios, ¿no? Esto hay que practicarlo, es muy sano, tienes que aprender varias posturas. No, en la experiencia sexual es antes que nada la relación, el núcleo de la experiencia más difícil para el ser humano, porque es la relación con su cuerpo real y con el cuerpo real del otro. Todas las pesadillas aparecen ahí. No es por casualidad que el espectáculo de lo siniestro actual sea un espectáculo de cuerpos destruidos. Bien, en ese contexto, para la mujer una experiencia decisiva, independientemente de que ella la realice o no, es una experiencia con respecto a la cual se ve tematizada por la propia configuración de su cuerpo, es el problema de la maternidad, ¿no? Y manejar para un ser cuyo cuerpo va a alumbrar corporalmente otro cuerpo, eso es potencialmente una pesadilla extraordinaria si no tiene herramientas simbólicas para gestionarla. Es decir, si no tiene herramientas simbólicas para poder diferenciarse de esa emergencia que se produce en su cuerpo y que es inmediata y brutalmente real de origen precultural, ¿no? Prehumana, si ustedes quieren. Es ahí donde el caballero, quiero decir, el padre, en términos olímpicos, ocupa un lugar decisivo. No porque, como suelen decir ingenuamente pues muchos feministas desorientados, y lo digo masculino porque muchas veces se le oye más a los hombres que a las mujeres, no porque el hombre tenga naturalmente más poder y la mujer sea naturalmente una víctima. Miren, desde el punto de vista del niño, en el origen, el padre no es nada. La potencia por antonomasia es la madre. Hace falta un trabajo del copón bendito para que el niño empiece a diferenciar al padre como un tercero en esa relación. Y solo lo conseguirá si es la mirada, es decir, el deseo de la madre, la que introduce al padre en la relación.
Bueno, el padre es el único que puede hacer la mediación simbólica precisamente porque es otro, no porque sea más poderoso, sino porque es otro. Porque es otro y llega como cultura, porque ocupa el lugar de la cultura. Este es el problema que manifiesta inequívocamente relatos como alguien, pero que por pánico ni los psicoanalistas se atreven a nombrar, por pánico al que dirán de mí, ¿no? Porque la autocensura en el mundo intelectual está desbocada en los últimos tiempos. ¿Qué van a pensar de mí si yo digo qué? Pero aquí hay un problema real, serio, ¿no? Entonces, en la institución cultural padre nos hemos desprendido de ella con demasiada ligereza. Y en todo caso, miren, en el relato clásico, y muy concretamente el relato clásico de Hollywood, antes que nada es un relato, el tema central es la filiación, ¿no? El paso del testigo del padre al hijo, ¿no? Y en lugar del padre, el problema del padre es un problema que está muy presente en el arte contemporáneo, emerge en muchas películas, novelas, y sin embargo no emerge en la teoría. Los intelectuales, como los periodistas, están ciegos al malestar que se suscita en ese terreno. Esta es mi percepción del asunto. Quiero decir, también desde otro punto de vista, para que una mujer pueda parir bien, necesita poder entregarse de manera pasiva a lo que está sucediendo en ella. Pero solo se entregará de manera pasiva a esa emergencia real si puede fiarse de alguien que se haga cargo de ella durante todo ese tiempo, ¿no? Ese es el modelo básico sobre el que emerge la noción del héroe. Otra cosa es que luego se apostasí esta necesidad cultural pues en formas de impresión de otro tipo, ¿no? Pero que no deberíamos ser capaces de diferenciar lo uno del otro. Veo la preocupación. Parece sensato, pero... Yo quiero hacer una pregunta, es más o menos general. Bueno, hemos visto cómo del análisis de un plano y de la intertextualidad con una pintura podemos conectar épocas y podemos buscar sentidos que van más allá de lo obvio a potencialidades que tienen que ver con lo psicológico y con lo mítico. Y creo que en esta relación, en esta ecuación entre lo psicológico y lo mítico, tenemos también aquello que son la creación y la recreación de mitos con los cuales pues la cultura va cambiando pues sus horizontes, y con horizontes me refiero a aquello hacia lo que tiende, ¿no? Y más o menos tratando de hacer una síntesis, creo que también hay una anulación o hay una negación de aquellos mitos con los cuales funcionamos culturalmente, lo cual provoca un vacío que permite que haya nuevas formas culturales circulando más o menos ahí, que se pueden articular como signos y que están operando sobre nosotros como cultura, y que también nos vienen a configurar estéticamente lo que nosotros podemos pensar o percibir del mundo, ¿no? Pero lo que me quedo con esta exposición es con un relato de lo que hablamos al principio del modelo de representación institucional y sus quiebres a partir de un cine posclásico que sigue siendo hegemónico, que es el cine que es la trilogía de Alien y algunos otros ejemplos que pudiéramos decir. Yo quisiera saber, desde el cine español contemporáneo, desde lo que usted ha visto de los cines no hegemónicos, estos cines fuera del mainstream, si considera que está plenamente inmerso dentro de este modelo narrativo posclásico, o si hay otras posibilidades de creación de mitos desde el cine que no tienen que ver con esta visión posclásica que nos apunta. Pues yo creo que hay, como decía hace un momento, hay manifestaciones que plantean estos problemas, ¿no? Pero globalmente yo creo que uno de los fenómenos más llamativos de la historia del arte, ¿no?, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, es que bueno, esas dos cosas tan diferentes de las que les hablaba al principio, el cine posclásico y el cine moderno,
aunque son muy, muy diferentes en sus formas, se encuentran en un núcleo central común, aunque son dos caras de lo mismo. En ambos accedemos a una experiencia de la caída del Señor. Si ustedes lo piensan bien, si retoman los cineastas que les hablaba, desde Buñuel, Antonioni, se darán cuenta que si en esas películas tan apasionantes estéticamente, pero tan difíciles para los grandes públicos, lo son porque el mecanismo de suspense no funciona. Y el mecanismo de suspense no funciona porque los personajes de estas cineastas son personajes cuyo deseo es absolutamente incierto. Es como si estuvieran haciendo la crónica de la muerte del deseo. Eso en Bergman, en Antonioni es apabullante, ¿no? Los personajes están al borde de la locura o de la anomia más absoluta, paseando por la ciudad o acercándose al psiquiátrico, ¿no? Bien, se dan cuenta, si lo miran desde este punto de vista, ¿no les parece que esos relatos de malestar psicótico que cuenta Bergman no corresponden perfectamente a estas pesadillas que a efectos del super suspense de Hollywood construye el espectáculo postclásico? Quiero decir, todas estas grandes películas del terror postclásico son perfectamente legibles en términos de delirio psicótico. Pero ni más ni menos en delirio psicótico. Piensen hasta en las sagas más populares, Martes y 13 y esas cosas, ¿no? ¿Qué pasaba? Porque unos adolescentes se ponían a hacer el amor y el mundo se caía a trozos, ¿sí? Pero ese caerse a trozos y esa emergencia del brote psicótico, vamos, los psiquiatras saben que uno de los momentos típicos en que un brote psicótico puede desencadenarse es una experiencia sexual por la dificultad en sí misma que supone para el ser humano afrontar la experiencia sexual. De modo que lo sorprendente es que los grandes autores europeos, haciendo un cine opuesto al de los grandes cineastas del posclásico, nos devuelven una misma percepción, ¿no?, de un mundo sin sentido y en la misma medida psicóticamente desestructurado. De hecho, la psicosis se convierte emerge radicalmente en el momento mismo de la modernidad. Yo por eso no manejo con comodidad el término de lo posmoderno, en tanto que se aplica pues, para los años 80 en adelante, ¿no? En mi opinión, si le damos un sentido riguroso a la posmodernidad, sería la cara oscura de la modernidad y nacería simultáneamente con ella. Nacería entonces en Goya y Sade, en el momento mismo en que la modernidad se entroniza en Europa, ¿no?, como sistema político-económico. En ese momento, Goya y Sade nos están devolviendo las pesadillas mismas de la psicosis, el estado puro. O sea, las series negras de Goya son psicosis, el escenario psicótico. Lo notable es que esas escenografías de la psicosis que emergen con la modernidad en el campo del arte, que son la cara B de la hiperracionalidad de la modernidad. O sea, la hiperracionalidad de la modernidad es una máquina cibernética perfecta. El problema es que los sujetos no se escriben en ella, no tienen hueco. Por tanto, en el campo del arte emerge la pesadilla de las máquinas de la modernidad, que es la psicosis misma. Esto, la ciencia ficción lo ha convertido en un tema permanente, ¿no? Las máquinas desencadenan la pesadilla. Bueno, lo que pasa es que el momento histórico, bueno, hay dos momentos decisivos en que esto, que era un fenómeno artístico notable, pero limitado a las élites, se convierte en un fenómeno de masas y por tanto que invade toda la cultura, ¿no? Eso desde luego se produce de los años 70 para acá, pero es que eso se produjo también en los años 30. No tenemos conciencia de ello, ¿no? Cuando en cine se habla de cine de vanguardia, a propósito de las vanguardias históricas, se suele cometer la ingenuidad de no mirar los resultados de taquilla. Qué sé yo, Nosferatu, aquellas películas fueron los grandes taquillazos de la Europa de la época y era ya cine posclásico. Era cine posclásico. El gabinete del doctor Caligari era cine posclásico y fue un éxito masivo en todo Occidente, ¿no?
y es más, extraordinariamente influyente. Yo no creo que el arte refleje la realidad, sino más bien la desencadena. O sea, porque la realidad no es otra cosa que los textos con los que tenemos para vivir frente al caos de los regalos, ¿no? Frente a esa magma de fondo. Bien, yo estoy convencido, y lo tengo argumentado por escrito, lo podrán encontrar en mi web. Estoy convencido que el uniforme de las SS Hitler lo tomó del gabinete del Dr. Caligari. Es una película que, o sea, la paranoia de Hitler cristalizó como proyecto político viendo el gabinete del Dr. Caligari. Él era Caligari. Y sus uniformados de las SS eran, ¿cómo se llamaba el personaje de Caligari? El autómata este de... Bueno, da igual, ¿no? Pero quiero decir que ya existió cine posclásico, lo que pasa es que le llamamos vanguardias y tendemos a pensarlo como un fenómeno minoritario, no lo fue para nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquello quedó cortocircuitado por las hecatombes. Y después de las hecatombes en Occidente nos entró un cierto sentido de la precaución, ¿no? Vamos a contenernos un poquito, pero sobre todo en cuanto a los occidentales se nos olvidaron, colocamos los holocaustos en los museos, pero se nos olvidaron como una posibilidad inmediatamente real. Desde ese momento hemos vuelto otra vez a ese punto. Entonces, esto desde un punto de vista de historia de la cultura, en mi opinión, da toda su importancia al cine clásico americano. Sí, porque si la bestia paranoica que se desencadenó en Europa en forma de nazismo o de stalinismo, fueron los dos grandes holocaustos que casi acaban con nuestra civilización, si aquello pudo ser frenado, no fue por los europeos, que estábamos seducidos por Hitler y por Stalin, ¿no? Fue por los chicos que venían de América, cuya cultura a nivel popular era el cine clásico de Hollywood. Casablanca de nuevo se anticipa al acontecimiento histórico real. Él llega allí antes que los marines, ¿no? Quiero decir que si hubo energía en Occidente para frenar la bestia siniestra que se había desbocado, esta especie de psicosis generalizada, porque a fin de cuentas Hitler y Stalin eran dos paranoicos, pero el problema no es ese, el problema es que la cultura europea era una cultura paranoica y por eso se convirtieron en las figuras de referencia del siglo, ¿no? Entonces, y por cierto, aunque esto ya sería llevar, creo que les estoy introduciendo demasiadas cuestiones, pero les he hablado de retorno a una diosa arcaica, ¿no? Y letal. ¿Por qué no ensayan a pensar, y esta es una de las ideas mayores en las que vengo trabajando desde hace mucho, y si ensayamos a pensar el nazismo ya no como un movimiento político, ideológico del capitalismo, como se ha insistido en decir, sino más bien como la emergencia de una mitología arcaica organizada sobre el culto a la diosa madre patria, la diosa madre tierra, porque en la práctica esa fue la cultura del nazismo. Hitler apareció como el supremo sacerdote de esa religión y lo que se quedó fue un movimiento parareligioso que reintrodujo en Occidente algo que habíamos suprimido desde hacía bastantes siglos, que eran los sacrificios humanos masivos. Si hablamos de holocausto, es sorprendente que no nos demos cuenta qué significa la palabra que usamos para nombrar el fenómeno, porque un holocausto es un sacrificio religioso, un sacrificio humano o animal, pero en este caso humano, ofrendado a una divinidad. Yo creo que en el stalinismo pasó algo parecido, ¿no? Es decir, una divinización de una humanidad abstracta. En todo caso, fueron dos movimientos que cristalizaron inmediatamente después del momento en el que Occidente aceptó la idea nietzscheana de la muerte de Dios, quiero decir, de Dios patriarcal. Si ustedes leen a Nietzsche
y les hablo de eso al principio, en Sade y en Nietzsche se produce un salto radical con respecto a la tradición cultural occidental, y es la, ya no desvalorización, sino crítica radical de la compasión como el más enfermo de los sentimientos. Bueno, era necesaria una crítica radical de la compasión para conceder a los holocaustos que se pusieron en marcha después. Así que les parece que estoy llegando demasiado lejos. No, muy lógico. Como usted me ha preguntado, ¿verdad? En ese sentido, el horror, o sea, pienso que el horror cultural de alguien está en la mujer. Vamos a ver. Yo estoy muy influido en mi trabajo por el psicoanálisis, ¿no? Y, en mi opinión, el problema que suscitan los genitales femeninos, eso que fue llamado horror, no lo es mayor para el hombre que para la mujer, lo más que Freud lo encontró en el hombre, ¿no? Pero realmente lo que suscita los genitales femeninos es la puerta abierta al interior del cuerpo. El interior del cuerpo es el terreno de todas las pesadillas para el ser humano. Entonces, por eso también ese es un problema específico de alguien, ¿no? Es decir, y saben, yo creo que en el campo de las relaciones heterosexuales, sin que haya conciencia de eso, siempre late ese desafío que la mujer le lleva, ¿no? Vas a ser capaz de afrontar mi trabajo. Y la mujer sabe que bueno, hoy en día más que nunca, los jóvenes saben que los hombres tienen pánicos, ¿verdad? En otros tiempos los hombres estaban educados más para afrontar el trabajo, pero hoy en día los jóvenes están muy desorientados. Y en ese sentido los discursos de género dominantes no les ayudan nada, ni a ellos ni a ellas. Hay una queja masiva. No salen los periódicos por esa censura de la que les hablo, pero ustedes salen a la calle, escuchan a sus estudiantes femeninas y escuchan esa queja masiva de lo femenino porque no encuentran hombres, porque intuyen que los jóvenes están en pánico. Esta es otra cara de él. Me pregunto, hay, volviendo a la cuestión de la imagen, una relación en los signos del interior del cuerpo como el horror máximo, ¿no? Que a la vez atrae y repugna. En principio no lo he entendido bien. Que en la imagen de este cine, basada en la relación con el interior del cuerpo, hay una analogía a los miedos que hay en el interior del hombre mismo, ¿no? O sea, aquello que el hombre es capaz de crear para destruirse a sí mismo y que será inevitable, inexorable y al que se enfrentará en algún momento. Por eso hay una relación con la máquina. Pensando en la representación cinematográfica, me pregunto cómo se dará la cuestión en un cine que nos muestra horrores diferentes cada vez, pero que sigue expandiéndose hacia el espacio exterior, ¿no? El hombre de la modernidad tenía ciertos miedos, y los miedos en el espacio en el que se representaban parece que se va expandiendo al mismo tiempo que los miedos de la creación del hombre, al mismo tiempo que la creación del hombre se expanda, ¿no? Pensar que la espectacularización del espacio exterior es cada vez más extrema, ¿no? Miedo a la nada, como en Gravity. Hay una nada que es absolutamente invencible, pero es porque es un elemento que el hombre mismo no puede dominar, no puede controlar y que igualmente te puede tragar, ¿no? Ahí la transgresión del ser humano de ir de este espacio de lo que puede dominar, de sus certezas inmediatas, a la conquista cada vez más amplia del exterior, causa miedos que también es necesario representar en el cine. Gravity es un filme que también cae en la idea de un espectáculo exacerbado y un relato bastante limitado.
relato se basa en un miedo particular y en un objetivo particular, que es sobrevivir. Esto también podría considerarse como posclásico. Sí, aunque Gravity participa es una prolongación ya en territorio posclásico, por decirlo así, de la lógica del periodo manierista. Quiero decir, yo entre el clásico y el posclásico coloco en Hollywood, estoy hablando de la historia de Hollywood. Un periodo manierista que empieza pronto, pero que empieza pronto porque está vinculado a cómo los artistas europeos que emigran a Hollywood hacen cine clásico sin querer. Y entonces esto marca pues, a las figuras muy sensibles de cineastas notables que cuentan historias clásicas, pero no se las creen, y como no se las creen, las convierten en juegos de espejismos, ¿no? Esto se generaliza en torno a los años 50 y 60, que es el periodo manierista por antonomasia. Entonces es un cine donde el mundo es un espejismo, donde la realidad se pierde en los laberintos de los espejos. No Vértigo es un caso ejemplar, pero el cine de Minelli, el cine de Stanley Donen también, ¿no? Bueno, en este sentido, digamos que esa idea de la disolución en el espejo está presente en el cine clásico todavía como una pervivencia del humanismo, ¿no? Y juega con la idea de la nada, aunque tiene, yo creo, cada vez menos peso, ¿no? Ahí habría un debate filosófico, ¿no? La nada existe. Es un debate filosófico que me interesa mucho, ¿no? Porque yo creo que la nada es una abstracción filosófica. No responde a nada, como su propio nombre indica, ¿no? En mi opinión, lo que existe es lo real. Y no hay nada que no sea real. Y el problema entonces de los seres humanos es la cultura frente a lo real. Es decir, los textos frente a lo real. Pero la nada es una ficción deducida de la máquina racional misma, ¿no? Es hija del cero. Y el cero no responde a nada salvo a la construcción misma de la máquina matemática, ¿no? Es como el significante en sentido susiriano, ¿no? Que es un puro rasgo diferencial y la máquina de la razón funciona gracias a ese juego de significantes. Pero son pura abstracción. El ser humano no está amenazado por la nada. Es más, si usted lo piensa bien, se dará cuenta que la nada es una de las promesas que han ofrecido siempre las religiones orientales. Frente al pánico a lo real, a diferencia del cristianismo, que fue una mitología mucho más dramática, las mitologías orientales de tipo hindú y demás, básicamente ofrecen la armonía eterna de la nada. Y realmente, para el sufrimiento que a los seres humanos nos produce lo real, puede ser un ensueño poder disolverse en la nada. Solo que la nada no existe. Pero ese es mi punto de vista sobre la cuestión. Pero si pensamos, como lo dijo hace unos minutos, que la realidad es este entramado textual en el que nos podemos mover, tendríamos que pensar la nada como parte de este contextualismo discursivo, en el que hay gente que puede creer que esa nada religiosa es real, por mucho que no sea más que una amenaza discursiva. Claro. Entonces, claro, pero en mi opinión, pues, está en lo real, que es caos y ingenio. Es decir, lo real es el mundo en tanto que no tiene ningún sentido. Esta es una idea que procede, que está directamente Freud, no suya, ¿no? Porque está de alguna manera también en Schopenhauer. Luego viene este individuo que se dio tanta importancia a sí mismo, que fue Lacan, que dijo: no he inventado todo, pero no, aquí es mucho más viejo. Entonces, frente a eso, que es lo real, la humanidad sobrevive construyendo textos, y esos textos configuran su realidad. La mejor metáfora de la cultura es el arca de Noé, que va surcando el caos del abismo, de la inundación universal y todas estas cosas.